Después de 6 días navegando por el Atlántico, finalmente llegamos a nuestra primera parada en tierra, Ponta Delgada, la capital del archipiélago portugués de las Islas Azores, ubicada en la isla de San Miguel. Nos dirigimos al deck 1 siguiendo los carteles indicadores del barco para salir por la pasarela o gangway, como lo llaman en inglés, hacia la terminal de cruceros. Hello, how are you? Solo alrededor del 5% de este archipiélago volcánico posee construcciones, lo que significa que los visitantes pueden valorar un verdadero entorno natural o simplemente pasear por el centro de la ciudad. Cada vez que suban o bajen del barco tienen que tener su tarjeta. Recuerden no olvidársela, muy importante. La tarjeta SeaPass es personal y te la dejan en la puerta de la habitación el primer día del crucero. Con ella pagas todos los gastos a bordo y es también la llave de tu camarote. Gracias a su ubicación remota en medio del océano, nunca está lleno de gente, incluso en la temporada alta de verano. Yo no sé, hay gente que está musculosa, otra remera, nosotros estamos en campera. Me parece que el busito era la mejor opción. Sí, bajamos muy abrigados a la isla, porque arriba del barco estaba bastante fresco. Rodeada por el azul profundo del océano y un aire fresco que solo una isla volcánica puede ofrecer, esta ciudad fue una bienvenida perfecta después de tantos días en alta mar. La terminal de cruceros está repleta de bares y restaurantes donde se pueden degustar las comidas y bebidas típicas de Portugal. También hay varias tiendas de artesanías y souvenir para llevar recuerdos de esta hermosa isla. Y lo mejor es que queda muy cerca del centro de la ciudad, así que caminamos solo 10 minutos para empezar a recorrer los lugares históricos. En Ponta Delgada, así que ahora vamos a recorrer un poquito la ciudad. Esta vez no tomamos excursiones porque como es la primera vez que venimos acá, queríamos recorrer la ciudad que nos dijeron que era hermosa. El corazón de la ciudad se encuentra justo detrás de la avenida Infante Don Enrique, un elegante paseo marítimo con sus clásicas aceras de piedra en blanco y negro, que bordean el puerto y ofrecen una caminata con vistas espectaculares. Bueno, la realidad es que la primera impresión cuando nos bajamos del barco es una isla muy pintoresca, limpia y ordenada. Nos gustó demasiado. Súper linda, tiene unas callecitas para recorrer. Preguntamos y nos dijeron que podemos ir al barrio histórico. Así que bueno, ahí estamos yendo. La verdad que es súper hermosa. Me llamó la atención, no esperaba que sea tan linda. Y la verdad que nosotros pensábamos que como es una isla que está prácticamente en el medio del océano, era una isla deshabitada y está llena de edificios grandes. Es una gran ciudad para estar en el medio del océano. Llena de gente, llena de barcos de este lado. Acá hay toda una marina que es donde paró nuestro crucero. Lleno de autos. No me imaginé que iban a estar en carreta o en caballo, pero la verdad que nada, hay un montón de citadinos, digamos, gente que vive acá. La verdad que está hermoso. Llegando al centro histórico, nos encontramos con una plaza central, donde hay varios monumentos. En uno de ellos se recuerda a Gonzalo Belo Cabral, el navegante portugués del siglo XV, conocido por ser el primer capitán donatario de las islas. Aquí encontramos también las puertas de la ciudad. Son unas puertas triples de piedra que datan de 1783 y es uno de los símbolos más reconocibles de Ponta Delgada, ya que marcan la entrada al centro histórico, un lugar ideal para una foto. Justo frente a las puertas se alza la iglesia matriz de San Sebastián, con su impresionante fachada estilo manuelino. Esta iglesia ha sido testigo de siglos de historia. Seguimos caminando por las angostas calles adoquinadas del centro, rodeados de casas de los siglos XVII al XIX, muchas de ellas con balcones de hierro forjado y azulejos típicos portugueses. Nosotros seguimos caminando conociendo los rincones de la ciudad, aunque algunos compañeros cruceristas optaron por excursiones ofrecidas por Royal Caribbean. El trayecto fue muy seguro y el camino muy entretenido. Encontré con Agustín, que es staff del crucero, para ver si nos cuenta algo de su vida en el barco. Si desean ver la entrevista exclusiva que le realizamos a Agustín, le dejamos el link en la descripción del video. No se la pierdan. En el camino visitamos varios parques y jardines botánicos hermosos, con senderos y árboles centenarios, un remanso de paz en medio de la ciudad, perfecto para un paseo relajado. Ya regresando, pasamos por el Mercado de Gracia, donde los locales compran frutas, verduras, quesos
ideal para probar un poco del sabor auténtico de las Azores. Así fue nuestro paso por Ponta Delgada, un lugar donde la historia, la cultura y la naturaleza conviven en perfecta armonía. Un rincón del mundo que quizás no muchos conocen, pero que definitivamente vale la pena descubrir. Y esto es solo el comienzo de nuestra aventura transatlántica. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que sigue. Hasta la próxima parada.